Bueno, Dios bendiga en esta tarde a todos los hermanos presentes y los hermanos que están a través del internet escuchando las prédicas, las grabaciones, estos audios que son por el Espíritu Santo. Una enseñanza que no es por voluntad humana, sino que dice la Escritura que Dios usó a santos hijos de Él por el Espíritu Santo. O sea que no vino por pensamientos humanos, por teorías, por lo que se pueda ocurrirnos humanamente decir. Aunque difiere, y voy a ver si me puedo hacer entender, que Dios me dé las palabras correctas para ayudar, porque eso es lo que estamos haciendo domingo a domingo, tratando de ayudar a las almas, a la gente de Dios que tiene que ser salva con la ayuda de Él. De otra manera, si no volvemos a los principios, ¿no?, que el pastor Aquiles durante muchos años predicó por todas las radios que él pudo, por todos los medios que él pudo, en las plazas, en cultos, a veces con una persona, con dos. Si no volvemos con la ayuda del Espíritu Santo a los principios del Espíritu Santo que fue con los discípulos, ¿no?, que fue con nuestro Señor Jesucristo, que fue el Maestro, el cual fue el que dejó la doctrina, el dogma, para que todos los cristianos debajo del cielo tengamos un punto en común, donde nos podamos unir si reconocemos esos principios, esos fundamentos, de donde salieron todas las religiones que conocemos. Dejaron ese punto de partida que tenían en común, los fundamentos, lo dejaron. De otra manera, estaríamos mintiendo, seríamos todos iguales, no habría diferencias, no habrían religiones. Pero ¿qué pasó? Que hoy no estamos en ese dogma de ese Maestro que fue el Señor Jesucristo, que dejó una sola doctrina para todos, que dejó una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo, todo un solo Padre, toda una enseñanza para ser hermanos, para hacer una igualdad total. Y eso que lo lograron demostrablemente, no es un cuento que podamos inventar. No, esto sucedió realmente. Estos principios existieron en Israel. La prédica de los discípulos por el Espíritu Santo lograron de gente dividida, como estaban los hebreos en aquel entonces, hacer una unidad, una igualdad. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquella gente? Que el Señor, en cierta oportunidad, le decía a los maestros y sabios de la ley que lo tentaban a ver si lo podían agarrar o tomar en alguna palabra. El Señor le decía: ¿por qué me llamás
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Quién era el maestro? El Señor Jesucristo. ¿Quién tenía la enseñanza divina para igualarlos a ellos, para hermanarlos, para igualarlos? En cierta oportunidad el Señor les decía: oye, oh Israel, tu Dios uno solo es, uno solo es. No habían 2 dioses, ni 3 dioses, ni 4 dioses. No había en la enseñanza del Señor Jesucristo para que la gente se dividiera o se disolviera de aquella unidad que se hizo en aquel entonces. No tienen las religiones de hoy, no tienen en la Escritura un ejemplo que permita estar separado del hermano. Por eso tenemos que volver al principio. La gente tiene que, no que crea, ya cree en Dios, ya cree en el Señor Jesucristo. Tiene que convertirse. Convertirse. ¿A dónde? ¿A los hombres? ¿A Dionisio? ¿A Aparicio? ¿Al pastor Aquiles? ¿A Pablo? Tiene que convertirse al Señor Jesucristo, al dogma, que es el punto exacto, donde todos somos iguales, donde todos somos hermanos, donde no hay rivalidad, sino que hay un material inmenso en la Escritura por el Espíritu Santo que nos permite ser hermano. Pero, como decía el pastor Aquiles en sus enseñanzas, ¿a dónde tenemos que acudir? Al microscopio. Él decía en sus enseñanzas, en sus comparaciones. ¿Qué es el microscopio? Donde nosotros podemos mirar con ese microscopio la levadura. Eso que ha entrado en el mundo y ha contaminado sin darnos cuenta. Si no agarramos el microscopio que tenemos figuradamente, ¿cómo vamos a darnos cuenta de cómo estamos? Porque estamos parados y no nos vemos. Si no nos corremos del lugar donde estamos, en las divisiones y disensiones y enemistades y pleitos y celos y contiendas, si no vamos al dogma que dejó nuestro Maestro, no tenemos la promesa de salvación que Él la dejó. ¿En dónde? En los principios, como dije, del Espíritu Santo. Y para eso voy a estar compartiendo, para confirmar en la Escritura, que iba a llegar el tiempo. Dios dejó escrito por el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, que iba a llegar el tiempo que la humanidad iba a ser probada. Iba a ser probada la humanidad, donde había sobreedificado. ¿Sobre qué fundamento habrían sobreedificado las religiones, podemos decir, de hoy? Tienen que ver en qué sobreedificaron, porque ha llegado la hora,
ha llegado la palabra, ha llegado la doctrina nuevamente que se dejó. El Señor prometió repetirla, el Evangelio por testimonio nuevamente se vuelve a repetir. Lo que se predicó en Israel se predica a todos los gentiles debajo del cielo, como está escrito allí en San Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. ¿No? Se tiene que ir, o el mundo está escuchando a través del internet, pero no faltará la oportunidad que irán los predicadores de Pueblo Santo al mundo a enseñar la sana doctrina, el dogma que dejó el Señor Jesucristo, la enseñanza, la doctrina única, para hacer la hermandad y esperar juntos al Señor Jesucristo que viene en su segunda venida, pero no viene por divisiones, viene a buscar una unidad, viene a buscar una igualdad, viene a buscar una colectividad de hermanos y hermanas que Él murió, dio su vida, derramó su sangre para comprarnos. Salió, siempre me acuerdo de la palabra de Juan, carísimos. Juan escribe en sus epístolas, carísimos. ¿Por qué? Porque costamos. Al Señor le costó dar su vida. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados a precio de sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso lo sabemos. Ese es el principio que todos tenemos en común, los cristianos. ¿Qué cristiano hay debajo del cielo que no reconoce al Señor Jesucristo que murió por él? ¿Qué cristiano hay? De cualquier doctrina que hay debajo del cielo. ¿Qué cristiano no reconoce en ese punto a nuestro Señor Jesucristo? No existe. De cualquier religión que sea, no existe. ¿Qué pasó entonces? Si había en el principio una sola doctrina, ¿qué pasó? ¿Quién nos dividió? ¿Quién nos separó? El enemigo de Dios, el diablo y sus hijos, que entraron en este mundo encubiertamente, espíritus de error y doctrinas de demonios, entraron. Esos tienen que ser probados. ¿Cómo los probamos? ¿Cómo sabemos? Por el microscopio, por el dogma, a ver si está escrito lo que se está haciendo en tal o cual iglesia, si es por el Señor Jesucristo o por el Espíritu Santo, ¿es eso? ¿O es por los hombres que dicen ser de Dios? Pero vamos a ver en la Escritura qué dice que iba a pasar en el último tiempo. Primera de Corintios, capítulo 3. Voy a comenzar desde el versículo 10, pero pueden leer todo el capítulo, que es una excelente escritura por el apóstol Pablo.
Primera de Corintios capítulo 3, de versículo 10. Una aclaración para los hermanos que escuchan por internet, que nosotros usamos la versión de 1909, ¿no? Que quizás muchos no la tengan, que tengan una versión más moderna y van a notar diferencias. Usamos la antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Varela, 1602, y con los textos hebreos y griegos en otras revisiones. Es una aclaración para que la tomen en cuenta, porque puede haber diferencias en lo que estamos leyendo o aclarando con lo que ellos leen en la Escritura, porque ha habido cambios, no por el Espíritu Santo, sino por los hijos del diablo que echaron mano e hicieron lo que han querido, porque nadie lo sacó al descubierto, nadie les impidió. Acá dice la Escritura: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, decía el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar, o vemos en nuestras prédicas, de los fundamentos que son los discípulos del Señor Jesucristo, y este apóstol que por último se le apareció al Señor, también es un fundamento, como dice él, un arquitecto, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, le fue revelada la dispensación, la enseñanza para transmitir a los gentiles, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Ese es el punto que tenemos en común, o que tienen en común todas las religiones del mundo. Creen en el Señor Jesucristo y lo han aceptado, han creído que Él vino, murió y resucitó y que volverá. Hasta ahí estamos igual. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego hará la prueba. ¿No? Ahí estamos. ¿No? Habría un día que podemos decir que es el día del Señor, como está escrito, en el cual la obra iba a ser, voy a leer nuevamente, probada. O sea, el día la declarará, porque por el fuego será manifestado. El fuego es la palabra de Dios. Será manifestada, dice. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. O sea que las religiones que no tienen el dogma, que le han agregado al dogma, o sea, a la doctrina de Cristo, ¿qué le agregaron? Dogmatismos,
cada religión le agregó dogmatismos, que son las diferencias que tienen. La religión católica, por ejemplo, ¿qué tiene? Crucifijos, imágenes, santos, velas, estatuas, dogmatismos que otras religiones no lo tienen. Los ortodoxos no lo tienen, tienen otras cosas para diferenciarse de otros. Los nazarenos, otros agregados, dogmatismos. Los pentecostales, otros agregados. Bautismos, le agregaron, tienen 2 bautismos. Y ellos dicen que es el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. ¿Dónde está en los principios, en el dogma de los discípulos, en la doctrina? ¿Dónde están los 2 bautismos? ¿Dónde? No está. Lo que está fue lo que dijo el Señor: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, no les harían daño, y otras cosas más, que ahora no las recuerdan, no viene a mi mente eso, pero sí podemos ser inteligentes y darnos cuenta que esos dogmatismos que agregaron desde el principio, algunos 1000 y pico de años, otros más acá, 500 años, hubo rivalidad en la literatura entre protestantes y el catolicismo, sacaron Biblias diferentes, Biblias ilustradas, traducciones que por llevársela contra el uno contra el otro protestaron. Esos dogmatismos, esos agregados que tienen las religiones en el día de hoy son lo que no permite ser hermano. Por eso Dios, el Señor Jesucristo, dejó esta escritura. Dejó una palabra de amor y de verdad para el último tiempo. Una palabra de amor y de verdad, como está escrito, para ayudar, para salvar y sacar lo que es de Dios, como está escrito. Sacaría el trigo de la cizaña y lo pondría en su alfolí. Sabemos que el alfolí que Dios tiene es su pueblo santo que ha nacido. Es el lugar que tenemos en común todos los cristianos debajo del cielo. Así como en el tiempo de Noé estuvo el arca para que todos fuesen a ese lugar que venía un diluvio e iba a destruir la humanidad, los animales. Hizo un lugar para salvación. En el tiempo de los judíos igualmente se hizo una unidad, y en esa unidad el Señor añadía cada día los que debían ser salvos. Una unidad. Tiene que entender la humanidad que la división no salva. La división de las religiones no salva a nadie.
no se queden en los lugares por los hombres, no consientan en quedar divididos, entendiendo que no heredan el reino de Dios las cosas que el hombre ha hecho, las obras de la carne, como está escrito allí en Gálatas capítulo 5, versículo 20, 21, 22. Pueden leer en sus casas, pueden leer la Escritura, examinar los espíritus, si es de parte de Dios que estamos hablando, o si es de parte de los hombres, o si es el diablo engañando. Todo está escrito. A eso tenemos que echar mano. Tenemos que echar mano como decía hoy, a ese aparato para ver. Voy a seguir, dice, en el versículo 12, y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, oro, plata, madera, heno, hojarasca. Eso se refiere que unos son más ricos, otros son más pobres, unos están en casas, lugares más humildes, sin riqueza, otros tienen grandes catedrales, han acumulado mucha riqueza, otros con menos, y han ido al mundo a predicar de Cristo, según la enseñanza de ellos, que le parece que la de los hermanos de otras religiones no son. Pero lo que no se dan cuenta que lo que están practicando, esos dogmatismos, esos agregados humanamente, son lo que separa. Lo que separa del hermano son esos dogmatismos. Y bueno, hay que dar un paso adelante, salir de eso que han agregado los hombres y ir para el lugar donde Dios nos llama, a una igualdad, a un lugar de Dios, que está en la Escritura, que está en la Escritura. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, ¿no? O sea que predicó bien la palabra, entiende la unidad, que somos iguales, somos hermanos. Bueno, ha predicado bien, bueno, pueden venir con su obra y entrar en Pueblo Santo. No, hizo las cosas bien. Otro, quizás tenga que dejar sus hábitos, sus títulos, sus posesiones, ser humilde y venir y colocarse en Cristo. Colocarse en Cristo. Porque dice la Escritura que cuando entrare la plenitud de los gentiles, entonces pasará la salvación a los judíos. Se termina nuestro tiempo en una unidad y vuelve la salvación, la prédica para los judíos que tienen un tiempo, tienen promesas por los padres a ellos, ¿no? Tengo unos minutitos más, a ver si... Bueno, creo que más o menos todos han entendido o entienden que el fuego que dice la Escritura es la palabra. Dice el profeta, creo que Jeremías, no es mi palabra como martillo
y como fuego que quebranta la piedra, para que tengamos certeza. El fuego es Dios, es el Espíritu Santo, el que limpia, porque va a quitar de nosotros, de la humanidad, todo eso que los hombres han agregado. Hoy se encuentra la humanidad con esa dificultad, que no la han hecho ellos, porque esto viene de muchos años, y la gente, como el mundo se ha ido desarrollando, creció la ciencia, vino la imprenta, se hicieron muchos libros, las religiones lo hicieron también, según la religión de que era, hicieron libros, como religiones que agregaron, los mormones, por ejemplo. No le bastó la escritura por el Espíritu Santo y le agregaron el libro del Mormón. ¿A quién creemos? ¿A ese ángel que le apareció a José Smith? ¿O a lo que dijo el apóstol Pablo? Que si aún un ángel del cielo anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿A quién creemos? No es para una prédica de maldad, para destruir, sino para ayudar a los hermanos mormones que han ido por todo el mundo predicando y convencidos de que ese ángel se apareció. Puede ser cierto. Si el diablo se transfigura en un ángel de luz, no dice la Escritura que se transfigura en un ángel de luz, puede haber aparecido a José Smith. El diablo se transfigura. ¿Acaso no habló con nuestros padres en el Edén? No es una prédica para destruir, sino para unir, para igualar, para salvar, como está escrito. Que una palabra de amor y de verdad sería predicada en el último tiempo a todos los gentiles. El mismo Señor Jesucristo lo prometió. Oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Un rebaño de qué? De ovejitas iguales que escucharían la voz de su maestro, la doctrina de su maestro, el dogma de su maestro. Investiguen en el diccionario qué significa el dogma. Investiguen qué son los dogmatismos también, para tener certeza de lo que es lo de Dios y lo que es lo de los hombres. Entendemos claramente que hubieron, quizás con el ánimo de ayudar a la humanidad, se hizo una imagen, se hicieron un santo que se coloca en lugares altos para que la gente vaya y haga sus votos y eso. Quizás lo hicieron con la mejor intención para que la gente crea. Pero si vamos a los fundamentos, si vamos a los principios, al principio
por el Espíritu Santo no existe. No existe. En la prédica de los discípulos no existe. Todo lo contrario. Cuando en cierta oportunidad predicaba, creo que Bernabé y otro discípulo, y le quisieron ofrecer sacrificios, hacer un sacrificio, porque entendían que aquellos varones tenían virtud. En otra oportunidad querían comprar al Espíritu Santo, querían comprar lo que los discípulos tenían por Dios. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que razonar con lo que Dios nos ha dado, que es su Espíritu Santo, que está en la Escritura, que está en la Escritura. El Señor nos manda, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Tenemos que echar mano a lo que Dios nos da, a todos los hermanos. Que Dios bendiga ricamente. Doy gracias a Dios que me permite a mi medida poder hablar de lo que he entendido en Pueblo Santo. Yo, muchos hermanos saben, quizás otros no, era de una religión, era pentecostal. Cuando Dios me ayudó a entender lo que realmente es el Evangelio del Señor Jesucristo, que no tiene acepción de personas, que no tiene diferencias, que el Evangelio es uno solo para todos, como lo predicó el Señor Jesucristo, como lo predicaron los discípulos, que el Evangelio tuvo un principio y ese principio quedó en la palabra, es la palabra de Dios, que a esa palabra de Dios podemos ir todos y allí vernos, allí nos podemos encontrar en el Evangelio de Él. Por eso está la promesa del Señor Jesucristo, que sería predicado su Evangelio por testimonio. ¿Para qué? Para que no crean en los hombres. No sigan a los hombres. No sigan. Sigan y escuchen y escudriñen el Evangelio del Señor Jesucristo. Allí yo entendí lo que Dios quiere para toda la humanidad. Hay que salir de las divisiones. Hay que salir de las disensiones, hay que salir de todo lo que separa, que eso no tiene promesa de vida eterna, no tiene promesa. Cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente como Él prometió, viene por una unidad, viene por una hermandad, viene a llevar a su pueblo santo. Viene por su pueblo santo. Que Dios bendiga ricamente. Amén.